que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. El hombre solo persigue quimeras. Estas fueron las últimas palabras de Pierre-Simon de Laplace, pronunciadas poco antes de morir el 5 de marzo de 1827. Curiosamente, exactamente 100 años antes, Isaac Newton había expresado una idea similar al final de su vida. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Este paralelismo no es casual. La historia reconocería a Laplace como el Newton de Francia, el científico que completó la obra del genio inglés y llevó la comprensión del universo a nuevos horizontes. Pero ¿quién fue realmente este hombre que vivió 78 años intensos, que conoció a los enciclopedistas, sobrevivió a la Revolución Francesa, trabajó con Napoleón y se adaptó al regreso de la monarquía? Laplace nació el 23 de marzo de 1749 en Beaumont-en-Auge, un pequeño pueblo de Normandía. Contrariamente a los relatos que lo pintan en la pobreza, su familia era acomodada. Su padre, Pierre Laplace, se dedicaba al comercio de la sidra y llegó a ser alcalde del pueblo. Su madre, Mary Ann, pertenecía a una familia de granjeros establecida en la región. Desde muy joven, su destino parecía marcado por la tradición familiar. Bajo la influencia de su tío Louis, conocido como el abate Laplace, se decidió que el joven Pierre Simon seguiría la carrera eclesiástica. A los 7 años, vestido con la sotana negra de los estudiantes de teología, ingresó en el colegio de los beneficiarios de Beaumont, donde mostró una notable aptitud para los estudios. A los 16 años, para consolidar su formación, se trasladó a la Universidad de Caen con el firme objetivo de convertirse en sacerdote, pero aquí ocurrió el giro crucial que cambiaría su vida para siempre. Bajo la tutela de dos profesores, Christophe Gadblet y Pierre Lecanu, Laplace descubrió las matemáticas superiores. No solo encontró su verdadera pasión, sino que reveló un talento excepcional para esta ciencia. El contraste entre las rígidas enseñanzas de teología de Jean Adam y el mundo de la razón y la lógica matemática que le mostraron Gadblet y Lecanu fue decisivo. Su vocación religiosa se truncó. En 1768 abandonó la Universidad de Caen sin haberse ordenado sacerdote y después de un breve periodo como profesor en su antigua escuela, tomó una gran decisión. En 1769, con un poco más de 20 años, partió hacia París, que era la capital de la Ilustración y centro del conocimiento científico europeo. El París que encontró Laplace era el epicentro de la Ilustración, donde pensadores como Voltaire promovían el culto a la razón. Era la ciudad donde se discutía y se experimentaba todo, desde los fundamentos de la revelación religiosa hasta las últimas teorías científicas. Laplace llegaba con una sola carta de recomendación para el matemático más prestigioso del momento, Jean D'Alembert. Se cuenta que D'Alembert ignoró inicialmente la carta, pero Laplace, lejos de desanimarse, le escribió directamente una carta de 4 páginas exponiendo sus conocimientos sobre los fundamentos de la mecánica. Esta demostración de talento impresionó al matemático, quien no solo lo recibió, sino le consiguió un puesto crucial como profesor de matemáticas en la Escuela Militar de París. Bajo la protección de D'Alembert, Laplace adentró en el estudio de las grandes matemáticas como Euler y Lagrange, dominando las herramientas del análisis y las ecuaciones diferenciales que serían la base de todos sus futuros trabajos. Desde su posición en la escuela militar, comenzó a publicar sus primeros artículos que demostraban su habilidad y que de pronto llamarían la atención de la institución científica más importante del país. Y tras varios científicos, alrededor de 3 años de perseverancia, en 1773 Laplace logró su gran objetivo, ingresar a la Academia de Ciencias. Una vez en la academia, Laplace se marcó en lo que sería su contribución más famosa, demostrar la estabilidad del sistema solar. Los astrónomos del siglo XVIII lidiaban con varias cuestiones que la mecánica de Newton no había resuelto completamente, entre ellas unas inquietantes anomalías en los movimientos de Júpiter y Saturno. Las observaciones mostraban que Júpiter parecía acelerarse constantemente, mientras que Saturno se frenaba. Si esta tendencia continuaba indefinidamente, Júpiter acabaría precipitándose hacia el Sol y Saturno escaparía del sistema solar. El propio Newton había sugerido que quizás era necesaria una intervención divina ocasional para corregir estas irregularidades y mantener la armonía celeste. Entre 1785 y 1788, Laplace resolvió el problema. Demostró que estas anomalías no eran acumulativas, sino periódicas. Descubrió que Júpiter y Saturno estaban ligados por una resonancia orbital. 5 veces el periodo de Júpiter era aproximadamente igual a 2 veces el de Saturno, creando un ciclo de unos 900 años donde las aceleraciones y desaceleraciones se equilibraban y revertían de forma natural. Aplicó el mismo principio para explicar una anomalía similar en el movimiento de la Luna, vinculándola a cambios periódicos en la órbita terrestre. Su conclusión fue revolucionaria: el sistema solar era inherentemente estable.
La ley de la gravitación universal de Newton era suficiente para mantener el orden a largo plazo sin necesidad de intervenciones externas. Laplace había coronado el programa científico de Newton y consolidado una visión puramente mecánica y determinista del universo. Con él mismo escribiría: el sistema del mundo goza de una estabilidad que solo puede ser destruida por causas externas. Ya en 1789, el mundo de Laplace, al igual que el de toda Francia, se volvió del revés con el estallido de la Revolución Francesa. Laplace, como muchos de sus colegas científicos, no fue un mero espectador de los acontecimientos, sino que supo aprovechar los vaivenes políticos para sobrevivir y, de hecho, prosperar. Cuando estalló la revolución, Laplace se alineó con ella, pero con una actitud más de cálculo que de pasión revolucionaria. El objetivo era claro: convertir la ciencia en un pilar del Estado moderno y consolidar su posición como patrón de la ciencia francesa. Durante los primeros años fue un tecnócrata activo. Participó en uno de los proyectos más ambiciosos de la revolución, la creación del sistema métrico decimal. Francia necesitaba unificar las miles de medidas diferentes que existían en sus territorios, y Laplace, en la Comisión de Pesos y Medidas, trabajó para definir el metro como una fracción del meridiano terrestre, un estándar universal y racional. También colaboró en la fundación de instituciones educativas clave como la Escuela Politécnica y la Escuela Normal, diseñadas para formar a los nuevos ingenieros y profesores de la nación. Incluso impartió lecciones para formar a los futuros maestros, exponiendo por primera vez al gran público sus ideas sobre probabilidad. Sin embargo, la situación se volvió extremadamente peligrosa durante el reinado del terror, un periodo entre 1793 y 1794. Bajo el liderazgo de Robespierre, el lema "La República no necesita sabios" llevó al cierre de la Academia de Ciencias y a la purga de muchas instituciones. Laplace, junto con colegas como Condorcet y Lavoisier, fue expulsado de la Comisión de Pesos y Medidas bajo la acusación de no mostrar suficiente ardor republicano. Ante esta amenaza mortal, Laplace mostró su instinto de supervivencia. Se retiró con su familia a Melun, una pequeña ciudad a las afueras de París, esperando pasar desapercibido. Esta decisión probablemente le salvó la vida, mientras que otros colegas brillantes, como su amigo el astrónomo Bailly y su colaborador Lavoisier, fueron guillotinados. Con la caída de Robespierre y el fin del terror, Laplace regresó a París. Su reputación científica seguía intacta y el nuevo gobierno, el directorio, lo necesitaba. Fue uno de los fundadores del Instituto de Francia, que reemplazó a la antigua academia y continuó su labor en la oficina de longitudes y en la implementación del sistema métrico. A la par de sus trabajos en astronomía, Laplace realizó contribuciones fundamentales a la teoría de la probabilidad, mucho más que cualquier matemático anterior. Contribuyó a domesticar el azar y transformar lo que había comenzado como un estudio sobre juegos de azar en una herramienta matemática poderosa. Laplace consolidó la teoría de la probabilidad como una disciplina matemática rigurosa mediante su célebre regla: la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables dividido por el número de todos los casos posibles. Esta definición, aparentemente simple y obvia, sentó las bases para el desarrollo moderno de la teoría. Pero su contribución más profunda fue filosófica. Para Laplace, el azar no existía en la naturaleza. Era simplemente la expresión de nuestra ignorancia en un universo regido por las leyes físicas deterministas. La aparente aleatoriedad surge de nuestro conocimiento incompleto de todas las variables en juego. Esta visión culminó en su famosa hipótesis del demonio de Laplace, una inteligencia que, si conociera un instante dado la posición y movimiento de todas las partículas del universo y todas las fuerzas que actúan entre ellas, podría predecir con certeza absoluta cualquier evento futuro y reconstruir cualquier evento pasado. Laplace también desarrolló el teorema de Bayes-Laplace, sentando las bases de la inferencia estadística moderna. Este teorema se ha convertido en una herramienta fundamental en campos que van desde la medicina hasta la inteligencia artificial. La carrera política de Laplace estuvo marcada por su relación con Napoleón Bonaparte. El vínculo comenzó temprano, en 1785. Laplace examinó a un joven Napoleón para su ingreso en la escuela de artillería. Años después, cuando Napoleón llegó al poder, recordaría este encuentro y recompensaría a su examinador. Napoleón nombró a Laplace ministro del Interior en 1799, aunque solo ocupó el cargo durante 6 semanas. Según el propio Napoleón, Laplace buscaba sutilezas en todo, no tenía ideas sino problemáticas y pretendía, en fin, aplicar el cálculo infinitesimal a los asuntos del Estado. Aunque no era administrador talentoso, Napoleón lo promovió a senador, luego a presidente del Senado y finalmente le otorgó el título de conde del Imperio.
Cuando Napoleón cayó y los Borbones regresaron al poder, Laplace demostró una vez más su habilidad para adaptarse al poder. Juró lealtad a Luis VIII, quien lo reconoció nombrándolo marqués en 1817. En sus últimos años, Laplace fue un patriarca de la ciencia francesa rodeado de honores y dirigiendo desde la sombra una influyente escuela de discípulos, como Denis Poisson, que continuaron su programa de matematizar la física. Su hogar en Arcueil se convirtió en un centro intelectual donde se reunían los científicos más prominentes de la época. Finalmente, el ocaso de la vida de Laplace también marcó el inicio de la revisión crítica de algunas de sus ideas más emblemáticas. Su demostración de la estabilidad del sistema solar, su logro más célebre, comenzó a mostrar fisuras. Matemáticos posteriores como Le Verrier y sobre todo Henri Poincaré, entre los siglos XIX y XX, demostraron que las aproximaciones matemáticas que Laplace había usado, despreciando términos muy pequeños por considerarlos insignificantes, no eran totalmente válidas a escalas de tiempo enormemente largas. Poincaré descubrió que el problema de los tres cuerpos podía tener un comportamiento caótico donde pequeñas diferencias en las condiciones iniciales podían llevar a resultados radicalmente distintos en el futuro. Esto significaba que, a muy largo plazo, el sistema solar no era tan predecible ni estable como Laplace creyó haber demostrado. La teoría del caos del siglo XX confirmaría esta limitación fundamental. Sin embargo, estas correcciones no empequeñecen su legado, sino que demuestran el progreso de la ciencia que él mismo ayudó a fundar. Las herramientas matemáticas que desarrolló, la transformada de Laplace, la ecuación de Laplace y el operador laplaciano, se convirtieron en pilares eternos de la física matemática y la ingeniería. Su hipótesis nebular, aunque modificada, sentó las bases de nuestra comprensión actual de la formación del sistema solar. Cuando Laplace murió en 1827, dejaba atrás de sí una obra monumental que incluía su Tratado de Mecánica Celeste en 5 volúmenes y su teoría analítica de las probabilidades. Su historia no es la de un científico cuyas teorías fueron derrumbadas, sino la de alguien cuyos hombros sirvieron de base para que generaciones futuras vieran más lejos, corrigiendo sus pasos pero marchando siempre por el camino que él ayudó a trazar. Su vida es la propia ambición ilustrada de comprender el universo mediante la razón, y su legado perdura cada vez más que un científico aplica sus ecuaciones o un estudiante aprende sus teorías.